Libre para elegir. Una opinión personal de... Milton Friedman. ¿Cómo permanecer libre? Cada día, cientos de personas acuden al Capitolio en Washington, D.C., atraídos solamente por el poder. Son comités de acción política que son incapaces de decidir. Algunas cartas, alguna correspondencia de los electores. Ese poder se ha acumulado aquí durante los últimos 50 años en la sede del gobierno del país más poderoso del mundo. Este es Bill Hendricks de mi personal. ¿Cómo está? Mucho gusto en conocerlo. ¿Cómo está? ¿De qué está hablando? Creo que está hablando de pistolas. ¿No le parece a usted que es peligroso? Hola, este es Warren Richardson. Oh, Mary, sí. ¿En qué estás pensando? Warren Richardson se gana la vida sabiendo quién tiene poder e influencia para intercambiar. Sí, muy bien. Estaré aquí esperándolo. Es un miembro del Cabildo. Gracias, adiós. La posición oficial del gobierno sobre este proyecto de ley es, sin embargo, que su consideración sería prematura en este momento, en vista de que los... Trata con gente como esta, miembros del Comité de Agricultura de la Cámara. Ellos crean algunas de las leyes y reglamentos que, entre otras cosas, controlan el alimento que comemos. Son elegidos funcionarios, los que tienen poder para gastar millones de dólares de nuestro dinero en impuestos. Incluye toda la página 2 y el total de la 3. A mucha gente le gustaría poner sus manos en ese dinero. Ese es el tipo de materia que nunca debe aparecer en los libros de estatutos y creo que cualquiera que haya participado en el Comité de Justicia lo sabe. La forma de obtener una administración con sentido común es teniendo una administración con más sentido común en agricultura. El acceso es muy importante. Y la forma en que se obtiene también. Por ejemplo, antes solo existían pocos cabildos en esta ciudad. Y ahora registramos hasta 15,000 cabilderos, más el personal subsidiario, secretarias, recepcionistas y dactilógrafas. Y también la investigación correspondiente. Están llamando a todas las firmas legales imaginables. Así pues, existe una tremenda base de apoyo allá para los esfuerzos del cabildo. No demora mucho tiempo en darse cuenta que la concentración del poder en manos de unas pocas personas, sin importar cuán bien intencionadas, es una amenaza real a la libertad del individuo. Por supuesto que Warren Richardson no lo considera así. A través de los años, ha trabajado con éxito para algunos grupos con intereses especiales en energía, medio ambiente, salarios y precios. Hoy día, está alegando el caso de otro interés especial, el Comité de Acción Nacional de la Reforma de la Ley Laboral, tratando de mover las influencias hacia su punto de vista. Eso es tirar las cosas por sobre la borda. Eso es ir demasiado lejos. Casi no existe un momento en que los corredores de los edificios de oficinas del Congreso no estén llenos de gente que espera su oportunidad para ver e influenciar al hombre elegido en el centro del poder. En esa legislación, para fondos de las comunidades por 50,000 y menos, las metas de la ley existente y ciertos requisitos documentales estatuidos a menudo son poco realistas para las comunidades más pequeñas. Los acuerdos logrados aquí nos afectan a todos, y a veces en forma que desaprobamos. Pero no culpen a la gente que adopta los acuerdos. Solo están buscando su propio interés, que puede ser tan pequeño como ganarse $1 o tan amplio como tratar de reformar al mundo. Nosotros, los ciudadanos, tenemos la culpa porque hemos entregado tanto de nuestras vidas, de nuestras decisiones personales al gobierno, y ahora descubrimos que el gobierno en realidad limita severamente nuestra libertad. La oficina enchapada en piel y en madera de un diputado en Washington, D.C. es la meca para aquellos que tratan de obtener influencia detrás de la escena. Puede ser difícil para un político trazar su camino entre grupos de intereses especiales. Para mantenerlo elegido, necesita votos, y para obtener votos a menudo tiene que hacer tratos. Esto para que nuestro partido vuelva a la Casa Blanca. Si el señor presidente envía políticas que los republicanos apoyen... A menudo es un asunto frustrante. Cuando la gente lo visita no es con fines de debate y diálogo o de discusión sobre algo, sino simplemente para pedir su interés especial o su única preocupación. Aquí es cuando se pone sumamente difícil porque puede existir un número igual al lado opuesto de la moneda.
Siempre que vengo a Washington, me impresiona nuevamente ver cuánto poder está concentrado en esta ciudad. Pero debemos comprender el carácter de ese poder. No es un poder monolítico en unas cuantas manos, como sucede en países como la Unión Soviética o la China Roja. Está fragmentado en muchos pedacitos y piezas, y cada grupo especial alrededor de la nación está tratando de coger los pedazos y piezas que pueda. El resultado es que no hay punto de discusión en que no se encuentra el gobierno a ambos lados. Por ejemplo, en uno de estos edificios sólidos, diseminados a través de toda esta ciudad, llenos hasta reventar de empleados gubernamentales, que algunos están sentados tratando de idear cómo gastar nuestro dinero para desalentarnos de fumar cigarrillos. En otro de estos edificios sólidos, quizá no muy lejos del primero, algunos otros empleados igualmente dedicados, igualmente trabajadores, están tratando de idear la forma de gastar nuestro dinero para subsidiar a los agricultores a que cultiven tabaco. En un edificio están estudiando cómo mantener los precios bajos, en otro edificio tienen planes para subir los precios que reciben los agricultores o los precios de las importaciones o impedir la entrada de productos baratos. Establecimos un enorme departamento de energía con 20,000 empleados para alentarnos a ahorrar energía. Establecimos un enorme departamento de protección ambiental para idear maneras de tener aire más limpio que involucra usar más energía. Ahora que muchos de estos efectos se cancelan entre sí. Pero esto no quiere decir que estos programas no hagan mucho mal y no hay cosas muy malas a su respecto. De una cosa pueden estar seguros: los costos no se cancelan entre sí, se suman. Cada uno de estos programas gasta más dinero de nuestros bolsillos, del que podríamos usar para comprar bienes y servicios para cubrir nuestras distintas necesidades. Todos estos programas usan a gente muy capaz y muy hábil también, que podrían estar haciendo cosas productivas. Todos ellos preparan reglas, reglamentos, papeleo, formularios que llenar. Dudo que exista una persona en este país que no viole en una forma o en otra estas reglas o reglamentos o leyes cada día. No porque quiera o tenga intención de hacerlo, sino porque es imposible para cualquiera que sepa lo que son. Estas son las cosas malas. Pero también hay algo bueno en esta fragmentación del poder, y es que nos permite hacer algo al respecto. Si el poder estuviera realmente concentrado en unas pocas manos monolíticas, sería imposible reformar el sistema. Pero como está fragmentado, como está dividido, podemos observar cuánto derroche existe. Podemos ver cuán ineficiente es y cómo la mano izquierda pocas veces sabe lo que está haciendo la derecha. Pero no siempre fue así. Los ejércitos de burócratas que administran nuestras vidas adoptan nuestras decisiones, gastan nuestro dinero, todo supuestamente para nuestro bien. Nuestra nación fue creada con algo fundamentalmente distinto en mente. Hace casi 200 años, un grupo notable de hombres se congregó en esta habitación para escribir una constitución para la nueva nación que habían ayudado a crear unos pocos años antes. Eran un grupo de gente sabia, culta y preparada. Habían aprendido una lección de la historia que dice: el gran peligro para la libertad es la concentración del poder, especialmente en manos de un gobierno. Estaban decididos a proteger a los ciudadanos de los nuevos Estados Unidos de América contra ese peligro, y redactaron su constitución con eso en mente. Esa constitución nos ha servido bien, nos ha permitido conservar nuestra libertad durante 200 años. Pero en los últimos 50 años, hemos estado olvidando la lección que los hombres sabios conocían también. Al considerar al gobierno como una amenaza para nuestra libertad, hemos llegado más y más a considerarlo como un benefactor del cual emanan todas las cosas buenas. Hemos asignado cada vez más tareas de gran importancia al gobierno. Le hemos entregado una fracción cada vez mayor de nuestra renta para que la gaste por nuestra cuenta. Y todos pueden ver los resultados. Son desilusionantes. Las grandes expectativas no se han logrado. Y nuestras libertades han sufrido en el proceso.
¿Dónde se echó a perder? El gobierno comenzó a participar en forma creciente en nuestros asuntos personales hace casi 50 años. Fue en 1933, en el punto más bajo de la peor depresión de la historia. Se radicó la idea de que el capitalismo había fallado y que la falla era responsable de la tragedia humana y económica. A comienzos de la década del 30, Franklin Delano Roosevelt y sus asesores se reunieron aquí para idear programas para solucionar los problemas de la depresión. Su respuesta fue dar mayor poder al gobierno central. De ese comienzo hemos llegado hoy día al estado de benefactor. Esta Empire State Plaza en Albany, en Nueva York, es un buen ejemplo de la diferencia entre el poder público y político y el poder económico privado. Fue construido mientras Nelson Rockefeller fue gobernador del estado de Nueva York. La familia Rockefeller ha gastado millones de su dinero privado en buenas causas. Ha dotado a universidades como la mía en la Universidad de Chicago. Ha financiado investigaciones médicas. Ha reconstruido Williamsburg. Pero no todo el dinero privado de la familia Rockefeller les ha dado nada parecido a la cantidad de poder que pudo tener Nelson Rockefeller como gobernador del estado de Nueva York. Construyó monumentos similares a este por todo el estado, usando cada recurso que pudo idear para financiarlos. Cuando dejó su cargo, los impuestos por persona en el estado de Nueva York eran más altos que cualquier otro estado del país, con la única excepción de Alaska. Y además existía una deuda monumental. Tanto así que su sucesor, quien tenía la reputación como diputado demócrata de ser un gran gastador, tuvo que usar en su discurso inaugural prédicas para las virtudes de la austeridad y para decir que había concluido el tiempo de vino y rosas. Mire esta silueta de los edificios contra el cielo. Es Chicago y creo que es muy hermoso. Gran parte de los edificios tienen menos de 20 años. Estos altos edificios fueron construidos por la empresa privada para ser usados por la empresa privada. No por el gobierno para ser usados por los burócratas. Estos son monumentos productivos, no una carga para el contribuyente. Una carga que casi ha llevado a la quiebra a la ciudad de Nueva York. La ironía es que gran parte fueron las buenas intenciones las que nos llevaron donde estamos hoy día. Una nación gobernada por imperios burocráticos. Me pregunto si cuando construyeron este edificio se dieron cuenta que iba a resultar con el aspecto de una fortaleza. Desde modestos comienzos en 1953, el Ministerio de Salud, Educación y Bienestar se ha convertido en un verdadero imperio. Solo una pequeña parte de su personal total está instalado en este edificio, que es su casa matriz, solo 2.000 burócratas. Su presupuesto es el tercer presupuesto más grande de todo el mundo, solo sobrepasado por el presupuesto total de los Estados Unidos y el de la Unión Soviética. Emplea directamente a 150.000 personas a horario completo y el imperio que rige emplea a otro 1.000.000. Más de una de cada 100 personas en los Estados Unidos trabaja en el imperio del Ministerio de Salud, Educación y Bienestar. Como hemos visto en esta serie de películas, el Ministerio de Salud, Educación y Bienestar está gastando grandes cantidades de nuestro dinero cada año en salud. Un efecto es simplemente alzar los honorarios y precios de servicios médicos y de hospital, sin una mejoría correspondiente a la calidad del cuidado que recibimos. Está controlando más y más el alimento y drogas que compramos, desalentando en el proceso el desarrollo e impidiendo la comercialización de nuevas drogas que podrían estar salvando muchas decenas de miles de vidas al año. En el terreno de la educación, las sumas que se están gastando se están yendo a las nubes, pero existe consenso que la calidad de la educación está declinando. Más y más dinero está siendo gastado y se están aplicando controles cada vez más rígidos para promover la integración racial. Pero nuestra sociedad se está fragmentando aún más. En el campo del bienestar social, cada año se están gastando miles de millones de dólares en una época en que el estándar de vida del norteamericano promedio es el más alto de su historia. Y están creciendo las listas de prestaciones asistenciales.
En el Seguro Social, el presupuesto es colosal, pero está en grandes dificultades económicas. Los jóvenes se quejan, y con mucha razón, respecto a los altos impuestos que deben pagar, y es que esos impuestos son necesarios para financiar los beneficios que reciben los ancianos. Y los ancianos se quejan, y también con justicia. Y es que es difícil para ellos mantener el estándar de vida que se les indujo a esperar de un sistema que fue promulgado para asegurarse que los ancianos jamás se convirtieran en objetos de caridad. Ha tenido como resultado que un número creciente de nuestros mayores estén en esas listas. De acuerdo a su propia contabilidad, el HEW perdió en un año, y debido al fraude, abuso y derroche, una cantidad de dinero que habría construido bastante más de 100,000 casas que costaran $50,000 cada una. Con razón, esas iniciales cada vez más significan cómo estimular el derroche. Han descubierto en algunas ciudades que sobre el 20 al 25% de la gente que actualmente está recibiendo ayuda no tienen derecho a hacerlo o están recibiendo más de lo que debieran. Y al estudiar esto parece que el motivo principal no son las mismas leyes del bienestar, sino la forma en que son administradas, que es muy relajada y suelta. Uno de los casos más famosos acaba de ocurrir la semana pasada. Arrestaron a una mujer en el sur de California. La llaman la reina del bienestar. Durante los últimos 6 o 7 años, ella recibió $300,000 en pagos asistenciales. Después de impuestos, si usted lo considera sobre una base antes de impuestos, podría ser el equivalente de más de $1 millón antes del impuesto a la renta. Ella y su marido estaban viviendo en una hermosa casa de $170,000, tenían buenos autos y... Ella tenía una técnica muy simple, usaba nombres ficticios, nombres falsos, y firmaba, creo que en distintas agencias de bienestar. Ella iba y cobraba sus cheques. Debe hacerse algo respecto a este estado escandaloso de cosas. ¿Qué mejor decisión burocrática que establecer un departamento especial, repleto de computadores y empleados fiscales, todos dedicados a descubrir despilfarros, usando el dinero de los contribuyentes, por supuesto, al hacerlo? $27,5 millones el primer año. Como escribió Adam Smith hace más de 200 años, en el mercado económico, la gente que solo trata de servir sus propios intereses privados son conducidos por una mano invisible para servir los intereses públicos, los que no tenían intención de promover. En el mercado político también opera una mano invisible, pero desgraciadamente opera en dirección contraria. La gente que solo quiere servir a los intereses públicos son llevados por una mano invisible a servir los intereses privados que no tenían intención de promover. La razón es simple. Como hemos visto, en un caso tras otro, el interés general está desparramado entre millones y millones de personas. El interés especial está concentrado. Cuando los reformadores logran que una medida sea aprobada, siguen con otra cruzada sin dejar a nadie atrás que proteja el interés del público. Pero en realidad dejan atrás algún dinero y algún poder. Y los intereses especiales que se benefician de ese dinero y ese poder rápidamente los ganan a expensas de la mayoría del resto. Pero ahora, después de 50 años de experiencia, es obvio que no importa en realidad quién vive en esa casa. El gobierno continuará creciendo mientras el resto de nosotros crea que la forma de solucionar nuestros problemas es entregándolos al gobierno. Pero aún existen personas que quieren solucionar sus problemas, que quieren usar sus propias habilidades, energías y recursos. Encontramos una persona así aquí en el sur de California. John McColm, un bombero, estaba planeando su jubilación. Decidió realizar la ambición de su vida. Construiría su propio hogar con sus propias manos. Compró un sitio con una vista magnífica, despejó el terreno y se dio cuenta que era el primer hombre que jamás había cultivado esta tierra. Lo hizo sentirse bien. Trajo una casa rodante al borde de su sitio y se trasladó con su esposa a vivir ahí mientras trabajaban en la casa.
Fabricó sus propios ladrillos, plantó árboles, aprendió carpintería y gasfitería. Todo iba bien cuando un día un funcionario local llegó con una advertencia. Estaba muy bien que edificara una casa, dijo, pero era en contra de los reglamentos vivir más tiempo en la casa rodante. Los Macomb se sintieron agraviados, opinaron que las reglas eran burocráticas y disparatadas. Decidieron dejar la casa rodante exactamente donde estaba y desafiar a las autoridades. Pat Brennan se convirtió en casi una celebridad en 1978 porque estaba repartiendo el correo en competencia con la Oficina de Correos de los Estados Unidos. Con su marido se instalaron en un subterráneo en Rochester, Nueva York. Pronto empezaron a progresar. Cobraban menos que el correo y garantizaban la entrega de los paquetes y cartas el mismo día en el centro de Rochester. No hay duda ahora que estaban violando la ley de ese momento. La Oficina de Correos los demandó. El caso contra ellos era simplemente que no debían manejar cartas. Los Brennan decidieron pelear y los hombres de negocios locales proporcionaron el respaldo financiero. Creo que va a ocurrir una revolución tranquila y quizás veamos su comienzo. Quizás podamos ver a gente peleando con los burócratas, cuando años atrás no lo haríamos porque seríamos aplastados. Ahora, con la revolución de impuestos y lo que estamos haciendo, la gente está decidiendo que sus destinos les pertenecen y no a alguien en Washington que no se interesa por ellos. Así pues, no es cuestión de anarquía. Es una cosa que la gente está analizando el poder de los burócratas y lo está rechazando. Las llevo, sí. Muy bien. Los clientes de los Brennan son muy específicos en algo. Después de todo, el servicio Brennan es más barato que el correo ordinario. No estamos seguros de haber hecho nada ilegal. Y me gustaría saber más sobre esto y espero que se conozca más en el país que hasta ahora y alguien escuchará su petición. Porque cuando usamos a los Brennan sabemos con certeza que ese mismo día se va a hacer la entrega. Y estamos seguros que pasará día tras día tras día. Mientras que con el otro sujeto, no estamos seguros ni sabemos en qué estado va a llegar allá. Por eso apoyo a los Brennan 100% y los ayudaré en todo lo que pueda hacer. La cuestión de libertad se presenta en cualquier clase de negocio. Si acaso usted tiene derecho a desarrollarlo y el derecho a decidir lo que va a hacer. También existe la cuestión de la libertad de los consumidores para utilizar un servicio que encuentran barato y que es mucho mejor. Según el gobierno federal y el cuerpo de leyes Private Express Statutes, no tengo libertad para iniciar un negocio y el consumidor no tiene libertad para usarlo. Lo que parece muy extraño en una nación como esta, que el contexto total está basado en la libertad y la libre empresa. La Oficina de Correos ganó el caso. Llegó hasta la Suprema Corte del Estado y los Brennan fueron clausurados. No pudieron continuar con el negocio de repartir correspondencia. Lo que han estado viendo es una reacción humana, natural, al intento de otras personas de controlar su vida cuando usted opina que no les corresponde. La primera reacción es resentimiento. La segunda es tratar de evadirlo. Y finalmente, se produce una declinación en el respeto a las leyes en general. Esto no es algo especialmente norteamericano. Sucede en todo el mundo, donde quiera que alguien trate de controlar a otra persona. Por ejemplo, observe lo que está sucediendo a los ingleses. Durante la mayor parte del siglo pasado, Inglaterra era conocida a través del mundo por el respeto que tenían sus ciudadanos por la ley. Pero ya no ocurre. Creo que es perfectamente justo decir que en los últimos 10 a 15 años nos hemos convertido en una nación de mentirosos. ¿Que cómo lo hacemos? En una variedad colosal de formas. Déjeme darle a usted un ejemplo. Tomemos un pequeño almacenista en un área rural con muy poco movimiento. ¿Cómo gana dinero? Descubrió que al comprar a través de mayoristas regulares, él siempre tiene que usar facturas. Pero si va y paga al contado y compra sus mercaderías allí, entonces la utilidad que obtenga sobre esas mercaderías no estará sujeta a impuesto porque los inspectores de impuestos simplemente no saben qué tiene la mercadería. Consideremos el extremo superior. Si observa a un director de compañía, existen toda clase de maneras en que pueden hacerlo.
Compran sus alimentos a través de la compañía. Toman sus vacaciones por cuenta de la compañía. Registran a sus esposas como directores de la compañía aunque jamás visiten la fábrica. Construyen sus casas a costa de la compañía por el ardid muy simple de construir la fábrica al mismo tiempo que sus casas. Sucede a través de todos los niveles. La persona ordinaria que hace trabajos ordinarios o la persona que hace trabajos muy serviles hasta el extremo superior. Hombres de negocios, políticos altos, miembros del gabinete, miembros del Senado, todos lo hacen. Creo que casi todos creen actualmente que el sistema es básicamente injusto. Y todos tratan de evadir el sistema tributario. Una vez que esto ocurre, y una vez que existe un consenso de que un sistema tributario es injusto, el país en efecto se convierte en una especie de conspiración. Y todos se ayudan entre sí a lograr evadir. No será difícil en este país porque la otra gente en realidad quiere ayudarlo. Y en 50 años no es diferente, dice la gente. No, no lo es. No es como debería ser. Así pues, esa es la primera razón, el nivel de impuestos muy alto. Pero creo personalmente que existe otro factor que considerar. Y es que a través de los años hemos tenido un enorme crecimiento en la burocracia y en los gastos del gobierno. Esta evasión merma, si usted lo quiere así, la protección a la gente, al ciudadano. Usted sabe, servicio de salud, todo el tipo de beneficios de una u otra clase. Y creo que la gente ha llegado a estar consciente de un nuevo factor. Un sentimiento de que las cosas ya no tienen todo el valor que tenían, que el dinero no es algo vital, si falta se obtiene de alguna institución gubernamental. Evasión criminal de impuestos en Gran Bretaña. Leyes y reglamentos desafiados en los Estados Unidos. No hay nada que celebrar. Lo que es alentador es que a través del mundo libre, el público está reconociendo los peligros de un gran gobierno y está adoptando medidas para controlarlo, pero no será una tarea nada fácil reducir el tamaño del gobierno. Hoy día, en nación tras nación, el interés especial más fuerte ha llegado a ser la burocracia atrincherada, ya sea a nivel nacional o local. Además, cada uno de nosotros obtiene beneficios especiales de uno u otro programa gubernamental. La tentación es tratar de reducir al gobierno a costa de otros, manteniendo al mismo tiempo privilegios especiales. Eso representa un atolladero. El enfoque correcto es atacar de cabeza el crecimiento exclusivo de los gastos gubernamentales. Demos un presupuesto al gobierno. Igual que nosotros tenemos un presupuesto. Un movimiento en esta dirección ya se está produciendo en los Estados Unidos con las numerosas proposiciones de enmiendas constitucionales que limitan los gastos del gobierno. Varios estados ya han adoptado tal enmienda. Existe una fuerte presión por una enmienda similar a nivel federal. Las enmiendas deben forzar al gobierno a operar dentro de un presupuesto estricto. Cada interés especial tendría que competir con otros intereses por una participación mayor en cierto pastel, en lugar de que todos puedan unir sus fuerzas a expensas del contribuyente. Este es un paso importante, pero es solo un primer paso. Ningún pedazo de pastel puede solucionar en sí todos nuestros problemas. Lo que se necesita es un reconocimiento público difundido de que el gobierno central debe estar limitado a sus funciones básicas, defendiendo a la nación contra enemigos extranjeros, conservando el orden en casa, mediando nuestras disputas. Debemos llegar a reconocer que la cooperación voluntaria a través del mercado y en otras formas es una manera mucho mejor de solucionar nuestros problemas en vez de entregarlos al gobierno. Aquí es donde radica gran parte de la fuerza futura de los Estados Unidos, en lugares como Otama, Iowa, donde vive gente de todos los niveles económicos. No existen barrios bajos en Otama, ni existen extremos ni de riqueza ni de pobreza. Todos son parte de una comunidad en la cual cada parte depende de las otras para una vida estable y feliz que vale la pena vivir. Esta es la clase de comunidad que formó el carácter de la América democrática.
Comenzamos esta serie enfatizando dos ideas. La idea de la libertad humana en la forma en que está indicada en la Declaración de Independencia de Jefferson y la idea de libertad económica en la forma expresada en la riqueza de las naciones de Adam Smith. Estas dos ideas, operando conjuntamente, lograron su mayor fruición aquí, en el corazón de América. Pero el carácter básico de la sociedad que crearon ha estado cambiando como resultado del nacimiento de otro juego de ideas. Hemos olvidado la verdad fundamental que los fundadores de este país conocían también, que la mayor amenaza a la libertad humana es la concentración del poder, ya sea en manos del gobierno o de otra persona. A través del mundo occidental, más y más de nosotros estamos reconociendo los peligros de una gran sociedad sobregobernada, pero se requerirá más que un reconocimiento del peligro. La libertad no es el estado natural de la humanidad, es un logro extraordinario y maravilloso. Necesitará la comprensión de lo que es la libertad y de dónde vienen los peligros a la libertad. Se necesitará valentía para actuar de acuerdo a este entendimiento, porque si no solo, vamos a conservar las libertades que tenemos y para realizar el potencial total de una sociedad verdaderamente libre. Universidad de Chicago, otoño de 1979. Milton, a través de toda su discusión, usted enfatiza dos cosas. Las teorías de Adam Smith sobre el mercado libre y Thomas Jefferson sobre el poder central. Algo que me preocupó un poco en su discusión fue que me pareció que usted se asemejaba algo a la forma en que los psicoanalistas hablaban de Freud. Que aunque usted cree que ellos nos dieron la palabra y aunque han transcurrido 200 años desde entonces, sigue siendo palabra. Las circunstancias no han cambiado su significado en modo alguno. ¿Es usted tan rígido en sus ideas? Existe una gran diferencia entre principios y la aplicación de los principios. La aplicación de un principio tiene que tomar en cuenta las circunstancias, pero los principios que explican cómo opera un automóvil, esos no son diferentes de los principios que explican cómo operaba un coche tirado por un caballo o cómo operaba un arco y sus flechas. Los principios que Adam Smith enunció, la filosofía enunciada por Thomas Jefferson, son tan válidas hoy como lo eran entonces, pero las circunstancias son diferentes y por consiguiente la aplicación en muchos casos es diferente. En adición, ha habido una gran cantidad de trabajo y estudio y actividad de eruditos. Desde entonces sabemos mucho más de la forma en que opera la economía de lo que sabía Adam Smith. Así que él estaba equivocado en muchos detalles individuales de su teoría, pero no en su visión general, en su concepción de lo que ocurriría, y sin ningún organismo central que lo planificara. Millones de personas podían coordinar sus actividades en una forma que era mutuamente beneficiosa para todos. Ese concepto central es igualmente válido hoy, como lo fue entonces, y en realidad, tenemos más razón de confiar en él ahora que antes, pues nosotros tenemos 200 años más de experiencia para observar cómo opera. Correcto. Volvamos a Jefferson. Usted dice, reduzca las funciones del gobierno central a las funciones básicas propugnadas por Jefferson. ¿Cuáles eran? Defensa contra los enemigos extranjeros, preservar el orden en casa y mediar en nuestras disputas. Pues bien, ¿cree que podemos hacerlo en el mundo complicado y complejo en que vivimos hoy día sin crear problemas serios? ¿Qué le parece que miremos las actividades del gobierno en nuestro complejo mundo actual y preguntemos hasta qué punto se ha debido el crecimiento del gobierno a esas complejidades? La respuesta es muy poco en realidad. ¿En qué área ha crecido el gobierno más rápidamente? En obtener dinero de algunas personas y darlo a otras. El área de transferencia. El HEW, un presupuesto 1,5 veces el presupuesto total de defensa. En esa área es donde ha crecido el gobierno. En esa área es donde ha entrado la tecnología. No ha sido por hacer que ciertas funciones del gobierno sean necesarias, sino haciendo posible para el gobierno hacer cosas que no podía haber hecho antes. Sin computadores modernos, sin métodos modernos de comunicación y transporte, sería totalmente imposible administrar la clase de gran gobierno que tenemos ahora. Por eso diría que la relación entre tecnología y gobierno ha sido que la tecnología ha hecho posible
al gran gobierno en muchas áreas, pero no lo ha necesitado. Yo creo que usted culpó al gobierno por la gran depresión que sufrimos desde el año de 1929 al año de 1933. Y claro que usted culpó a Franklin Delano Roosevelt de todo. Pero la mayoría de la gente considera que él salvó nuestra economía libre del desastre. En vista de la catástrofe de la Gran Depresión, no tengo ninguna duda que medidas gubernamentales de emergencia eran necesarias. El gobierno había creado un caos. No el gobierno de FDR, sino el gobierno que lo precedió, aunque en realidad fue principalmente el sistema de la Reserva Federal que en realidad no estaba sujeto a elección. Pero cuando FDR actuó hizo dos cosas muy diferentes. Lo más importante, ¿había el gobierno creado un caos por lo que hizo o por lo que no hizo? Por lo que hizo, por sus políticas monetarias que forzaron y produjeron una fuerte declinación de la cantidad total de dinero. Existía un mal manejo del aparato monetario. Si no hubiera existido el sistema federal de reserva, en mi opinión, no habría existido una gran depresión entonces. Pero la depresión había ocurrido, y fue una catástrofe de una clase casi inimaginable. No culpo en absoluto, y por el contrario, alabo a Roosevelt por algunas de las medidas que adoptó. Obviamente no eran las mejores, pero eran medidas de emergencia. Tenía una emergencia y tenía que enfrentarla. Y las medidas de emergencia, tales como el programa de ayuda, aún el WPA, que fue un programa para crear trabajo, sirvieron funciones muy importantes. Él también desempeñó una función muy importante al darle a la gente confianza en sí misma. Su gran discurso sobre lo único que tenemos que temer es al miedo fue ciertamente un elemento muy importante para devolver la confianza al público en general. Pero él fue mucho más allá. También comenzó a cambiar, bajo la presión pública, la clase de sistema de gobierno que teníamos. Si vamos más allá de las medidas de emergencia, las que él consideró como medidas de reforma, cosas como NRA y AAA declaradas inconstitucionales, luego al sistema del seguro social, Ahora consideremos el sistema de seguridad social. La gente lo quería esa protección, estaban asustados, deseaban ayuda. No. Usted dijo presión. ¿Presión de quién? Presión de la gente que estaba expresando lo que ellos creían que debían tener. ¿No existía una demanda pública amplia por programas de seguridad social? La demanda por... Ninguna demanda por prestaciones asistenciales con 13 millones de personas. Por ayuda. Yo estaba separando las medidas de emergencia de las medidas permanentes. El Seguro Social en los primeros 10 años de su existencia no ayudó a casi nadie, solo obtuvo dinero. Muy pocas personas tenían derecho a los beneficios. No era una medida de emergencia, era una medida a largo plazo. Y tenía que venderse al público norteamericano, principalmente por el grupo de reformadores, intelectuales, agencias, la gente asociada con el FDR. La seguridad social es uno de los programas más engañosos. Ha sido vendido como un programa de seguro y no es un programa de seguro. Es un programa que combina un mal impuesto, un impuesto sin intereses sobre los salarios hasta un máximo, pero es un sistema muy injusto y desigual para conceder beneficios bajo el cual algunas personas obtienen mucho y algunas personas poco. De modo que el seguro social... ¿Usted aboliría ahora la seguridad social? Yo no rechazaría ninguno de los compromisos que ha tomado el gobierno actual, pero ciertamente reformaría el seguro social en forma tal que terminaría con su eliminación final. Usted no tiene miedo entonces del mercado libre bajo ninguna circunstancia. Cuando la cooperación que usted considera necesaria, que usted cree que esta siempre llega y no llega. Cuando la competencia llega a ser tan fuerte que se convierte frecuentemente en corrupta y que se convierte esta en estúpida. Considere, por ejemplo, lo que está sucediendo en el mercado actual. Los conglomerados se están apoderando de toda clase de... Suponga que vivimos en un hotel que es administrado por un conglomerado. ¿Por qué debe la ITT, por ejemplo, administrar un hotel? ¿Y cómo va usted a evitarlo? Bien, en primer lugar, nuevamente... Sin gobierno, sin algún... Nuevamente, son las medidas gubernamentales las que han promovido los conglomerados. La única razón principal para la existencia de conglomerados es porque son una forma muy efectiva para librarse de la legislación tributaria. Ahora le haré otra pregunta. ¿Quién resulta más afectado por los reglamentos gubernamentales, por el control gubernamental? Creí que se suponía que yo iba a formular las preguntas. Pero se me advirtió que esto podía ocurrirme a mí. ¿Quién es más afectado? ¿El hombre grande que lo puede manejar, que
Puede tener un departamento separado para preocuparse del papeleo o el pobre. El hombre grande siempre puede cuidarse bajo cualquier sistema. Correcto. Por eso requerimos un sistema que dé menos ventajas al hombre grande. Y así el sistema bajo el cual puede lograr que el gobierno lo ayude le da la mayor ventaja, no la menor. Usted dice que yo le tengo miedo a la codicia, a la falta de cooperación, claro. Siempre debemos comparar lo verdadero con lo verdadero. ¿Cuáles son las alternativas reales? Si observamos a la historia, si volvemos al siglo XIX, cuando todos siempre hablaban de la era en que el varón ladrón se paseaba por el país y subyugaba a los pobres bajo sus talones, ¿qué descubrimos? Que hubo el mayor flujo de actividad caritativa voluntaria en la historia del mundo. Esta Universidad de Chicago es un ejemplo. Fue fundada por contribuciones de John D. Rockefeller y otras personas. Los colegios y universidades a través del Medio Oeste. Si usted pregunta cuándo fue fundada la Cruz Roja, o el Ejército de Salvación, o los Niños Exploradores, descubrirá que todo eso sucedió durante el siglo XIX, en la era del capital rapaz no regulado. Milton, me gustaría volver a la cuestión de los conglomerados. Acepto lo que usted dice de la política de concentración de gobierno central, del gobierno, o si usted quiere, o como quiera llamarlo. Él es responsable del crecimiento de los conglomerados. ¿Qué podemos hacer al respecto? Nada. ¿Debe el gobierno tratar de deshacerlos? ¿Debe alguien tratar? No. ¿Debemos dejarlo fracasar? Los debe dejar fracasar, por supuesto. Me opongo fuertemente a que el gobierno los sancione. Debe dejarlos fracasar. Lo mejor que usted puede hacer, en mi opinión, es primero tener un comercio libre total para que corporaciones de otras naciones puedan competir con las de esta nación para tener solamente 2 o 3 compañías de automóviles. Espere un momento. Pero existe Toyota, existe Volkswagen. La competencia externa es efectiva, pero en segundo lugar... Cuando dice comercio libre completo, ¿se refiere a todo el mundo? No, señor. Quiero decir que los Estados Unidos individualmente, unilateralmente, deben eliminar todas las barreras comerciales. Claro que estaríamos mejor si todos los países hicieran lo mismo. ¿Qué cree que ocurriría si lo hiciéramos? Creo que estaríamos mucho mejor y muchos otros seguirían nuestro ejemplo. Eso ocurrió en el siglo XIX cuando Gran Bretaña en 1846 eliminó unilateralmente todas las barreras comerciales. De modo que yo no... ¿No cree usted que este país sería inundado con bienes de todas clases de todo el mundo, quizás más baratos, ¿Qué que haría la tendríamos gente? mayor desempleo en ¿Qué este harían país? con su dinero la gente que nos vendió sus mercaderías? Obtendrían dólares. ¿Y qué harían con los dólares? ¿Comerlos? Si ellos quieren mandarnos mercaderías a cambio de dólares, encantados de tenerlos. No es un problema siempre que tengamos un tipo de cambio libre, porque no podremos exportar sin importar, ni podemos importar sin exportar. No habría una reducción en el empleo. Lo que existiría sería una pauta de empleo diferente. Habría más empleo en industrias de exportación y menos empleo en las industrias que compiten con las importaciones. Pero volvamos a los consorcios por un momento. Quiero hacerle una clase distinta de pregunta. Los consorcios no me son muy atrayentes, preferiría muchas empresas pequeñas. Pero existe toda la diferencia en el mundo entre un consorcio privado y uno gubernamental. En general, el consorcio gubernamental le puede sacar dinero a usted sin que usted quiera dárselo. Usted y yo pagamos por Amtrak y por el déficit de correos, sin importar si usamos o no los servicios de Amtrak o del correo. Yo no pago a su consorcio a menos que arriende uno de sus departamentos. Obtengo algo por mi dinero. Con los malos que son los conglomerados privados, son menos malos que una de las alternativas. Supongamos que yo esté de acuerdo con casi todo lo que usted dice y que digo que sería Si usted está de maravilloso acuerdo si con todo empezamos lo que yo de digo, cero. sería un ser extraordinario. No dije que estoy de acuerdo, dije supongamos que estoy de acuerdo con el fin de discutir. No podemos comenzar de cero. ¿Cómo deshacemos lo que hemos hecho? Es lo más difícil. Usted, no yo. Ese es el problema más difícil y estoy de acuerdo en que es la cuestión real secreta. ¿Cómo vamos desde donde estamos a donde queremos ir? No podemos llegar allá de la noche a la mañana. No podemos llegar allá simplemente eliminando las cosas que no debían haber sido ejecutadas. Como en el caso de la seguridad social, la tenemos. Y tenemos que cumplir nuestras obligaciones. Por eso tenemos que desarrollar una serie de políticas que nos permitan movernos gradualmente de donde estamos a donde queremos estar. El primer paso y el más importante, en mi opinión, es dejar de movernos en dirección errónea. Milton, usted dijo que a través del mundo libre el público está reconociendo el peligro del gobierno grande y está adoptando medidas para controlarlo. Pero ¿cómo? Con el ejemplo de lo que la libertad ha logrado, ¿explica usted que los nuevos países que se han estado creando vayan todos camino a la dictadura?
El clima intelectual de opinión tiene una enorme influencia en lo que sucede. Y la actitud popular intelectual en los países libres para los países pobres ha sido que tienen que tener un gobierno centralizado. Y eso ha servido a los intereses de pequeños grupos selectos en esas naciones. En una nación atrasada tras otra, lo que ha sucedido es que han obtenido su libertad supuestamente del gobierno colonial. Un pequeño grupo selecto ha administrado el país para su propio beneficio y a costa de los pobres. Es una tragedia de nuestra era. Cambia el clima de opinión en los países principales. A medida que cambia el clima de opinión, a medida que la filosofía, la actitud, lo que está enseñando en las universidades sea diferente, usted verá que esos otros países atrasados lo seguirán. ¿Existe alguna evidencia en ese sentido? Si usted observa los países atrasados que están actuando en la mejor forma para ellos. Hay lugares como Hong Kong, como Singapur, como Taiwán, como Corea. No son países libres en nuestro sentido del término, no lo son. pero ellos tienen muchos más elementos de libertad. Un ámbito mayor para la iniciativa individual que muchos de los otros países del mundo que han llegado más allá en dirección del control comunista centralizado. ¿Cómo? Singapur, por ejemplo, y Taiwán tienen una economía, como usted dice, muy libre. ¿Cómo permanecen libres sus economías y sus políticas cuando su libertad humana está reprimida? Y según entiendo, en muchos casos, severamente, no tienen las libertades que nosotros, de prensa, de religión. La libertad económica es una condición necesaria para toda libertad humana, pero no es una condición suficiente. Usted puede tener una economía que es libre en gran parte con grandes elementos de restricción. Por ejemplo, déjeme considerar la experiencia norteamericana antes de la Guerra Civil. Tenía una mezcla de una libre economía, en gran parte con un segmento de la población como esclavos en situación de servidumbre involuntaria. Pero aun cuando no se tiene una libertad política completa, en el caso de Singapur o Taiwán, los seres humanos son más libres que en esas sociedades en que tampoco existe la libertad económica. Si usted compara la situación de la gente en un lugar como Singapur con la situación de la gente en un lugar como China o como en Indonesia, usted verá que la libertad económica es un componente muy importante de la libertad total. No es algo diferente, no es algo separado. La libertad económica es parte de la libertad total y para la mayoría de la gente la más importante. La libertad no representa mucho para un hombre que se está muriendo de hambre. Y si una sociedad libre no lo ayuda, sería muy difícil para él permanecer libre por mucho tiempo. Por eso, la capacidad de una libertad libre para mejorar la situación de la persona común es muy necesaria condición para que permanezca libre, pero no es la razón fundamental porque quiere una sociedad libre, quiere una libre sociedad por los valores humanos y éticos y morales que usted enfatizó que pertenecen a la libertad. La libertad realmente permanece en su valor. Suponga que los valores morales signifiquen mucho para mí, pero no signifiquen nada para el hombre hambriento. Si él no ha tenido tiempo de pensar, no significa absolutamente nada para él. No. ¿Qué va a hacer usted? ¿Cree usted que No, significa al algo creo para que él? significa algo para ellos, por supuesto. Muchos hombres han muerto por sus valores morales y han colocado estos valores morales sobre la vida misma. Pero usted y yo, ciudadanos de la sociedad libre, no nos apartaremos Bien, nunca. déjeme expresarlo en forma distinta. Supongamos que usted va y pronuncia un discurso a toda la gente que vive del bienestar público y les dice: miren, la libertad es mucho más importante que el dinero del bienestar social que están recibiendo. Existen conceptos éticos y espirituales al respecto. Hombres han muerto por esto. Supongamos que les dice eso y luego agrega: les vamos a quitar los pagos asistenciales. ¿Qué cree usted que ocurriría? Yo les diría algo distinto. Yo les diría... Me gustaría saber qué haría. Le diré lo que haría y lo que les diría. Les diría: los pagos asistenciales los están corrompiendo. Miren lo que les está sucediendo, lo que está sucediendo con sus hijos. Ustedes estarían mucho mejor en todo sentido. Pero supongamos que ellos le dicen: no estamos en absoluto de acuerdo. Sin Eso esos sería pagos un error. asistenciales estaríamos en una situación terrible. Se equivoca. No estarían en una situación terrible, pero comprendo sus sentimientos y no propongo retirarles la ayuda así, toda de inmediato. Creo que sería intolerable arrojar a los millones de personas que actualmente dependen de esos pagos a las calles. Debemos ir gradualmente. Por eso propuse el impuesto a la renta negativa como una medida de transición que nos permitirá ayudar a la gente que en realidad lo necesita.
sin tener al mismo tiempo la clase de caos que tenemos ahora cuando la mayoría de los beneficios van a la gente que no lo necesita, pero observen la forma en que el sistema de bienestar ha estado corrompiendo la verdadera esencia de nuestra sociedad. Hemos metido a la gente en una trampa que no han fabricado. No los culpo. Pero han sido metidos en una trampa donde se les induce a convertirse en cargas, a convertirse en niños. No a convertirse en seres humanos independientes. La virtud del deseo de la libertad es lo que la gente puede hacer con su libertad. La libertad no es un valor individual, es un valor social. Un Robinson Crusoe en una isla. Libertad es un concepto que no significa nada para él. Milton, ¿en qué situación está la libertad de esta nación hoy en día? Es una bolsa mezclada. En algunas áreas tenemos más libertad que la que jamás hemos tenido. En otras áreas nuestra libertad ha sido drásticamente reducida. Nuestra libertad para gastar el dinero que queramos ha sido reducida. Nuestra libertad para dedicarnos a la ocupación que queramos ha sido reducida. Nuestra libertad para iniciar diversos negocios ha sido reducida. Y estas restricciones a nuestras libertades económicas se han trasladado a restricciones a la libertad con que hablamos y conversamos. Las actividades que desarrollamos, nuestras actividades hacia los funcionarios gubernamentales. En esas áreas nuestras libertades han sido ¿Qué hay severamente restringidas. respecto a usted? Usted como individuo, y en realidad tenemos que tratar con... Millones de cientos, 200 millones, 220 millones de individuos. Con respecto a usted, ¿qué libertad cree que ha perdido? Bien, he sido un individuo muy afortunado. Eso suena como una disculpa. No, no es una disculpa porque voy a agregar algo más. Siempre he dicho que casi la única gente que ha tenido libertad de palabra efectiva estos días en Estados Unidos son los profesores en funciones de su cargo en universidades privadas que están a punto de jubilarse o se han jubilado. Esa ha sido mi situación en los últimos años. Considere, por ejemplo, la libertad de un profesor de medicina en cualquiera de nuestras grandes instituciones. Seguramente su investigación está siendo financiada por el gobierno federal. ¿No cree usted que lo pensaría 2 o 3 veces antes de dar una conferencia sobre los males de la medicina socializada? O considere a uno de mis colegas de la universidad que está recibiendo donaciones de dinero de la Fundación Nacional de Ciencias. ¿Cree usted que en realidad se siente libre para hablar respecto al punto de si el gobierno debiera estar financiando dicha investigación? Por supuesto, no se debe tener libertad sin costo. Pero los costos deben ser razonables, no deben ser desproporcionados. Ningún hombre de negocios en esta nación hoy día... ¿Por qué actualmente los hombres de negocios son tan tímidos en lo que dicen? Hay muy pocos que están dispuestos a expresarse, a decir abiertamente lo que piensan. ¿Por qué? ¿Respecto a qué? Respecto a cualquier cosa, considere, por ejemplo, los intentos del presidente Carter para imponer controles voluntarios de salarios y precios. Casi no existe un hombre de negocios en esta nación que no lo considere espantoso. Aproximadamente solo 2 o 3 hombres de negocios han tenido el valor de ponerse de pie y decir algo al respecto. Pero nuevamente, como digo, vaya donde mis colegas académicos. Muchos de ellos piensan como yo, que el gobierno está destinando demasiado dinero, que han existido demasiados subsidios de universidades y colegios estatales a lo largo de la línea. Sin embargo, pocos están dispuestos a hablar. Milton, ¿qué hay respecto a la generación que no conoce lo que es la libertad como usted la conoció? Y por consiguiente no le importa tanto lo que ha sucedido, da por sentado el estado actual de cosas. Creo que es un problema real y que estamos viviendo de nuestra herencia. Hemos heredado una filosofía y una serie de actitudes y tienden a erosionarse. La gente se acostumbra a lo que conoce. Existe una enorme tiranía del status quo y la mayoría de la gente, la mayor parte del tiempo, acepta las circunstancias que lo rodean. Existe un impulso humano natural hacia la libertad que siempre se ha expresado. Pero es más fuerte o más débil y creo que un gran peligro en continuar a lo largo del camino actual es que perderemos aún más de nuestra herencia, aún más de nuestros valores básicos, de nuestras creencias básicas de libertad, y protestaremos menos a medida que se nos quiten más y más libertades. El verdadero valor de la libertad es que proporciona diversidad, y a su vez la diversidad es la verdadera protección de la libertad. A la gente que le gusta vivir en las ciudades puede vivir en ellas. A la gente que le gusta la impersonalidad de una metrópolis puede vivir en una metrópolis. Tenemos lealtades para nuestras iglesias, nuestras universidades, nuestros colegios, nuestros clubes, nuestras ciudades, nuestros estados. Es esta diversidad, el hecho de que no se nos impone una conformidad monolítica, que es la fuente de protección de nuestra libertad y el fruto de la libertad. Es porque
La libertad protege la diversidad, permite... Usted recordará la frase de Mao que dijo que iba a permitir que 100 flores florecieran. Por supuesto no lo hizo. Tan pronto como la gente habló y las flores florecieron, las cortó. Es el florecimiento de muchas flores, el hecho de que usted tiene todas esas diferentes individualidades, lo que produce los grandes logros de la civilización y proporciona la esperanza y protección de nuestra libertad. ¿Está diciendo usted entonces que aún existen bolsillos de libertad en el país? Lo que yo dije antes fue que es una bolsa mezclada. En ciertos aspectos tenemos mayor libertad que antes, pero en otros aspectos hemos tenido mucha menos libertad. Por supuesto que existen grandes bolsillos de libertad. Este es todavía un país libre. No debemos confundir la tendencia con la situación. Nos hemos estado alejando de la libertad. Nuestra libertad está en peligro, pero de ningún modo ha sido completamente destruida y creo que existe un componente bastante fuerte de la libertad de nuestra sociedad que nos permitirá conservarla, que vamos a volver atrás esta tendencia y a reducir el gobierno al tamaño adecuado. Vamos a establecer las bases para un resurgimiento, para un florecimiento de aquella diversidad que ha sido el producto real de la libre sociedad.